Bienvenidos a una nueva edición del programa. Hoy vamos a conversar con el editor Aurelio Major, quien es uno de los editores más prolíficos en habla hispana. Ha sido editor de Tusquets en México y es editor y cofundador de la revista Granta, una de las revistas más importantes de literatura en su versión española. Con él hablaremos largo y tendido, y también le preguntaremos a Ana Garralón, quien también es editora y escritora, aunque principalmente de libros de literatura infantil y juvenil, cuál es su libro inolvidable y por qué. Mi nombre es José María Salazar Núñez y aquí empieza Somos Libros. Seámoslo siempre. Acompáñame. Seguimos aquí en Somos Libros, Seámoslo Siempre, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Lima 2018, y hoy tenemos el placer de conversar con el editor, antologador mexicano Aurelio Major. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y gracias además por haberle puesto al programa este nombre, me parece sensacional. Estábamos conversando de que, claro, somos libros y tu vida ha sido sin duda dedicada a los libros. ¿Cómo empezaste a entrar en este mundo de la editorial, cosa que en nuestro continente no es tan fácil? Bueno, lo que ocurre es que yo soy mitad mexicano, mitad canadiense, y de hecho mi trayectoria editorial comenzó en México. Pero somos libros porque los libros y la lectura es la mejor forma de nutrir la conciencia, y cuanto más libros leemos, esta ciudad interior que llevamos dentro y que provoca la experiencia literaria cuando leemos, es la que nos permite forjarnos como individuos. Entonces, esta, digamos, pasión, vicio impune, que es la lectura, comenzó desde que me acuerdo, digamos, desde que mi madre me leía, digamos, Huckleberry Finn, hasta ayer y hasta hace unos minutos, digamos, ¿no? Entonces, es importante aclarar, digamos, que el oficio de editar, el oficio editorial, no es un deseo, no es un oficio que se desee cuando se es niño, del mismo modo que alguien dice yo quiero ser piloto, o quiero ser astronauta, o quiero ser bombero. Nunca se nace diciendo yo quiero ser editor, sino que como editor es una especie, digamos, como de vicio adquirido, porque es una extensión de la lectura. Cuando nosotros leemos y nos apasiona un libro, y nos apasiona una lectura, queremos compartirla con los demás, y ser editor es una manera de compartir esa pasión, de compartir esa ciudad interior de la que hablaba hace un momento, esa digamos, alimentación y crecimiento de la conciencia. Es una manera, digamos, de compartirlo con los otros. ¿Cuáles son los retos? Porque sí, la idea, bueno, yo también desde muy pequeño te leen algo y la lectura está metida en tu vida, porque ahora lo que siempre me resulta curioso es que hay en el ministerio una promoción del libro y no ese tipo de cosas, lo cual a mí, como alguien que ha crecido leyendo, sí me pareció raro, porque digo, ¿por qué necesitas promocionar el libro? ¿No? Si el libro siempre está ahí, uno siempre, digamos, a mí naturalmente me parece que uno surge, va hacia el libro, que el libro lo llama, pero en muchos lugares del mundo no es así realmente, y a veces la lectura está visto como algo separado a la experiencia vital cuando son cosas entrelazadas. ¿Cómo hacer para llevar ese sueño y esas ganas casi infantiles y con cierta inocencia, cómo hacer para llevar eso a la realidad cruda de nuestros países, donde la lectura no es algo que tiene el lugar que quizá debería poseer? Son varios planos, me parece. El primero de ellos tiene que ver, y esto se lo pregunto siempre a los alumnos que tengo en una maestría en Barcelona, es que me describan cuál fue el primer libro que leyeron que les cambió la vida, porque siempre para todos nosotros hay uno, y ese libro es como el primer amor de adolescencia, el primer libro de la infancia que realmente nos cambió y que nos hizo justamente que se empezaran a colocar los primeros ladrillos de esa ciudad interior. Esa lectura, digamos, es fundamental y va orientando todas las demás. Eso no significa que esa lectura permanezca, porque muchas de las lecturas, porque nosotros vamos cambiando justamente, y los libros nos van cambiando, y cuando somos, digamos, pequeños, seguramente ahora que somos adultos, o muy adultos o ancianos,
despreciaríamos o veríamos con ojos distintos ciertas lecturas que nos emocionaron o que fueron fundamentales cuando éramos más jóvenes. Los libros que verdaderamente quedan son aquellos que podemos releer, porque no se nos olvide que la lectura en realidad es una relectura. Y los libros verdaderamente valiosos no son los que leemos, sino son los que releemos. Porque del mismo modo, por ejemplo, que cuando escuchamos, por ejemplo, un concierto o escuchamos música que particularmente nos gusta, no la oímos una sola vez. Como padre, por ejemplo, pasar con una serie de televisión que ahora están tan de moda, que la gente puede puede ver una serie de televisión y casi nunca dan ganas de volverla a ver. En cambio, un libro siempre es nuevo, y si es un libro verdaderamente importante, o sea, el libro que nos proporciona la experiencia literaria, que nos proporciona la experiencia estética, el libro de mérito artístico que hace justamente que esa ciudad interior vaya creciendo, esa es una experiencia de tal magnitud que cuando se produce nos convierte en adictos a este vicio impune que es justamente el de la lectura. Ha sido además editor de la parte mexicana de Tusquets, ¿no? Una editorial muy importante, y también ahora desde hace ya tiempo fundador de la revista Granta en español, y en ambos casos una de las más importantes características debe ser rastrear, ¿no? Rastrear los textos, diferenciarlos, ¿no? ¿Cómo es un poco el trabajo de un editor, más allá de corregir, ¿no? Porque uno imagina el editor como alguien que lee y corrige, pero también hay un trabajo de rastrear escrituras de distintos lugares y formas, ¿no? Una de las labores, digamos, más importantes, yo diría que la palabra más importante que un editor debe conocer y debe además pronunciar, pues yo calculo que alrededor de unas 10 o 12 veces al día, es la palabra no. Porque los editores, sobre todo, tienen todas las mañanas que llegan a su despacho, tienen a muchos niños llorando en la puerta del despacho, queriendo entrar y queriendo que los publiquen. Entonces hay que decidir a cuál de estos niños expósitos que tenemos en la puerta, que están todos chillando y que quieren comer, a cuál de estos vamos a poder aceptar para que se puedan publicar. Esta es una labor, digamos, que exige entonces, como digo, decir la palabra no muchas veces. En el caso de Tusquets, las circunstancias en ese momento en México eran muy precisas y hacía falta, digamos, un criterio concreto, saber qué escritores convenía publicar de acuerdo, digamos, con el panorama y las circunstancias que imperaban en esos años, que son finales del siglo pasado. Y en el caso de Granta en español es una labor distinta, porque Granta es una publicación y yo soy el cofundador. Valerie Miles es la directora y digamos el motor, digamos, de la publicación. Granta es una revista, ahora mismo yo me atrevería a decir que es la única revista verdaderamente internacional que existe en el mundo, puesto que tiene 10 ediciones distintas en diversos países del mundo. Es una revista que se publica 4 veces al año, en español se publica 2 veces al año, y se trata de ir recogiendo, digamos, escritura, digamos, nueva, no necesariamente joven, pero sí escritura, digamos, nueva, con la nariz pegada a la ventana. Eso quiere decir que se publica a veces poesía, a veces ensayo, pero sobre todo reportaje narrativo, crónica, de la que hay, digamos, una tradición importantísima en América Latina, en Perú además una tradición muy importante de crónica, y sobre todo cuento, poema, como decía, poemas, fragmentos de novela, etcétera. Quería saber cuál es tu opinión, que siempre es un tema que divide, respecto a la nueva influencia del Internet y las redes sociales, mencionaba el Twitter, el Facebook, en el trabajo literario y editorial, ¿no? Y, digamos, la relación libro-lector, ¿no? En Internet se publican muchísimas cosas, pero no todo necesariamente vale. Pero del mismo modo que hay mucha basura en Internet, muchos libros que se publican en papel también son basura y importan poco, y dentro de 15 o 20 años nadie se acordará de ellos. Entonces, ahora tenemos al alcance, de un modo absolutamente fascinante, o por lo menos para mí fascinante, buena parte de la historia de la literatura al alcance de los dedos, en múltiples idiomas, además gratuitamente. Esto, por ejemplo, ha habido una proliferación fascinante de tal calibre que casi todo se ha achatado y casi parece, digamos, como si no valiese nada, pero lo tenemos todo al alcance de los dedos.
Sin embargo, ha ocurrido también lo otro, que muchas personas, por ejemplo, y aquí estoy hablando, digamos, desde el punto de vista de España, porque la cantidad de piratería que hay en España, de piratería de los libros, es de tal magnitud. Aquí hay piratería de libros en Perú, famosamente además, de libros impresos, pero no de libros digitales. En España es de libros digitales. Esto, por ejemplo, está afectando muy gravemente a muchos escritores, porque se publican los libros y hay menos lectores justamente porque la gente no está dispuesta a pagar por ello. Creo que ha habido una confusión, y de ahí el error de los nombres al que me refería hace un momento, es que quienes hemos crecido, digamos, viendo la televisión, estábamos acostumbrados a ver una pantalla en la que se nos ofrecían cosas, y a cambio de esas cosas que se nos ofrecen, se interrumpían y veíamos anuncios. Y por lo tanto, suponíamos que esa pantalla era gratuita. Y cuando esa pantalla se trasladó al teléfono, se trasladó al ordenador, se trasladó a la tableta, queremos que también lo que nos están dando en la tableta y en el ordenador sea también gratis. Y de ahí que haya este auge de la piratería, porque nos gustaría que eso siguiera siendo gratis. Pero no es gratis, nada es gratis, porque o compran nuestros datos, o tenemos otros anuncios, o hemos pagado la tableta y la conexión a internet para poderlo ver. Entonces, insisto, con todas estas salvedades, me parece, digamos, que habría que exagerar menos, tampoco es tan grave. El mundo digital no se ha apoderado de nada, y si ahora no hubiese electricidad, vamos a imaginar por un momento que haya 2 días sin electricidad y la gente se lleve las manos a la cabeza porque no puede comunicarse por Facebook o no puede mandar un WhatsApp, ¿qué es lo que va a hacer? Leer un libro. Bueno, con ese mensaje nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, ha sido muy amable. Y recuerden, desde aquí, desde la FIL, con Aurelio Major, ¿somos libros? Seámoslo siempre. Gracias, Aurelio, muy amable, un placer. Seguimos aquí en Somos Libros, seámoslo siempre, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Lima 2018, y hoy vamos a conversar con Ana Garralón, la escritora antologadora española. Hola, ¿cómo estás, Ana? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es para ti el libro inolvidable? Bueno, la verdad tengo que confesar que de pequeña no había libros en casa. Yo vivía durante la dictadura franquista y no había muchos libros, así que no tengo desde la infancia un libro que diga me acompañó. O sea, tenía muchas lecturas muy diferentes. Pero creo que si como adulta pienso en un libro para niños que puede ser algo especial, podría ser Alicia en el País de las Maravillas. Me parece que es un libro que además se puede leer en voz alta, niños que tienen 5 o 6 años, y que es un libro que tiene muchas capas, muchas lecturas y que deja mucha resonancia en los lectores. Puede volver a leer de adulto y disfrutarlo de igual forma, ¿no? Claro, porque de adulto entonces uno empieza a ver muchas de esas capas, ¿no? O sea, cada lector en su diferente recorrido lee unas cosas y no otras, se acuerda de unas cosas y de otras no. Pero cuando eres adulto puedes disfrutar otras cosas como más sofisticadas. De hecho, hay una edición que está hecha por un matemático donde él va haciendo notas de todas las cosas matemáticas que hay, que es algo que yo como lectora jamás hubiera encontrado. Entonces, bueno, es un poco un libro con muchas lecturas. Bueno, muchísimas gracias. Y desde aquí, desde la Feria Internacional del Libro de Lima, recuerden, somos libros. Seámoslo siempre. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a Aurelio Major, qué gran conversación. Muchísimas gracias a Ana Garralón. Y muchísimas gracias a ustedes por ver, por compartir, por likear, por comentar. Ya saben, estamos en Facebook, en Somos Libros, en Facebook en CNB. Nos pueden escribir al Facebook de Somos Libros, al inbox, respondemos muy rápidamente. Si tienen algún autor que quieren que entrevistemos, algún evento, si ustedes mismos han escrito un libro y quieren cobertura, ya saben, pueden confiar en nosotros. Y a mí me pueden encontrar como @JosemaríaSomosLibros en Instagram. Conmigo será hasta la próxima, y mientras tanto recuerden que somos libros y seámoslo siempre. Chao.